La señora viceministra académica María Alexandra Olate Espinosa nos presentará el Plan Integral de Nivelación Académica. Adelante, doña María. Muy buenos días, Yamilet, y muy buenos días, señoras y señores directores de centros educativos y queridos docentes de todo el país. Es un gusto estar compartiendo con ustedes hoy, 14 de febrero, un día también que acostumbramos a celebrar la amistad. Hoy les enviamos un abrazo caluroso a la distancia. Iniciamos este proceso de comunicación a los directores y docentes del Plan Integral de Nivelación Académica. Nos enmarcamos en la campaña presentes y más fuertes, y eso es lo que deseamos para este curso lectivo, que nadie se quede atrás y que podamos volver a esa presencialidad que tanto ansiamos, con la consigna de que cada día vamos a ir logrando llevar a más personas estudiantes a salir del rezago educativo y a lograr los aprendizajes que requieren para el éxito educativo. Muy buenos días a todos, y en el marco del plan de nivelación empezamos. El Plan Integral de Nivelación Académica es un proceso que ha sido construido a lo largo de varios meses. Hemos tenido la consulta de personas docentes, directoras, directores regionales, directores de oficinas centrales, de asesorías pedagógicas, de directores internos en el Ministerio de Educación Pública, del Consejo Superior de Educación, quienes nos han dado importantes recomendaciones de mejora, y también actores educativos diversos en el país. 31 actores educativos fueron consultados para tener de parte de ellos también los insumos importantes de construcción, y ahora les presentamos a ustedes, ya con esas recomendaciones, el Plan Integral de Nivelación Académica. Este plan tuvo ese proceso de consulta a nivel nacional, donde tuvimos una participación desde el año anterior y muy fuerte en el mes de enero de consulta para el mejoramiento y la toma de decisiones. De parte del Ministerio de Educación Pública participaron las direcciones aquí representadas, como ustedes pueden ver, de los 3 viceministerios del Ministerio de Educación Pública, y también 31 actores educativos de todo el país, donde destacan las universidades, organismos internacionales como UNICEF y UNESCO, Asociación de Unidades de Rectores de las Universidades Privadas UNIRE, Colipro, el ANDE, el SEC, SINAPRO, ACCE, Sintracome, el BID, representantes de UNESCO, como lo mencionamos antes, diputados de comisiones permanentes de Ciencia, Tecnología y Educación, esta comisión de la Asamblea Legislativa, y también, por supuesto, otras instancias como el Estado, la Educación y la Defensoría de los Habitantes. De toda esta consulta, de los 31 actores educativos, tuvimos devolución de 25 actores educativos que nos dieron sus recomendaciones e impresiones al trabajo realizado, y además de las 27 direcciones regionales, tenemos ya las respuestas de 20 de ellas y otras en proceso de envío, además de equipos representantes de estudiantes, líderes y lideresas del país, 52 equipos de representantes y algunos que solicitaron un poco más de tiempo, como la Defensoría de los Habitantes y el PAN. Toda esta información llegó a nosotros también con impresiones importantes que deseamos compartirle. Por ejemplo, el Estado de la Educación nos dice que antes de empezar con el detalle de las recomendaciones, desean expresar el beneplácito por las decisiones tomadas por el MEP de promover el regreso de toda la población estudiantil a clases presenciales durante el 22. Y también manifiestan que proponer un plan de nivelación académica para los aprendizajes de los estudiantes atiende 2 recomendaciones importantes señaladas por ellos en el 8º informe del Estado de la Educación. También el BID nos dice que es realmente excelente que hayamos logrado elaborar un plan de nivelación, que es un gran avance en comparación con otros países de la región, muy positivo, y que el que no se mencione que los estudiantes deben repetir, sino que el foco está en que los estudiantes logren sus aprendizajes, está muy bien. Además nos dicen que la perspectiva de 4 años, del 2022 al 2021 al 2025, es también consistente
con lo que hacen los países de mayor rendimiento en PISA. Otros organismos como UNESCO nos declaran de inmediato su apoyo y nos envían espacios para poder comprometerse en una agenda de colaboración, en mesas de compromiso, en un observatorio desde el Sistema de Naciones Unidas. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Costa Rica nos envía una propuesta de cursos virtuales para que podamos trabajar con ellos, con personas docentes y personas estudiantes. Pero ¿cuáles recomendaciones obtuvimos? Pueden ustedes ver en pantalla, señores directores y docentes de todo el país, aquellos puntos de encuentro donde coincidieron en recomendaciones como el apoyo socioemocional, la atención a poblaciones vulnerables, la necesidad de definir de mejor manera esos conceptos o constructos que maneja el plan de nivelación, la necesidad de formación docente en materia de competencias digitales, en la necesidad de establecer alianzas externas de apoyo al MED y de diálogo, el mejorar el monitoreo de indicadores y seguimiento, el tener muy presente temas como la salud mental y el disponer de recursos para poblaciones estudiantiles según su contexto. Y muchos coincidieron en la necesidad de mantener el vínculo del centro educativo con las familias e involucrarlas en las acciones del plan integral. Todas estas recomendaciones fueron analizadas por nuestros equipos, incluidas en las propuestas de lineamientos y del plan integral de nivelación académica. Pero también nuestros estudiantes tuvieron voz para decirnos cuál era el nivel de prioridad de las acciones que deberían estar presentes en el plan de nivelación. Y vean ustedes las acciones y medidas como color morado, lo urgente, lo parcialmente urgente celeste y lo naranja, lo no urgente. Nuestros estudiantes mencionan o manifiestan que lo urgente es que se cuente con espacios para el reforzamiento de matemáticas y que haya una diversificación y mejora de las formas en que se enseña. Además manifiestan como parcialmente urgente que haya proyectos que apoyen la lectoescritura y el fortalecimiento de la comunicación y apoyo con las familias. En esta participación estudiantil estuvieron presentes estudiantes de las 27 direcciones regionales y en una distribución muy equitativa entre hombres y mujeres. Con estos insumos, a la par de insumos que nos han enviado organismos internacionales, la Contraloría General de la República, en las auditorías que nos hicieron en el año 2021, así como las recomendaciones del Estado de la Educación, las recomendaciones de los directores regionales y de centros educativos, las inquietudes que nos hicieron llegar los sindicatos, las investigaciones internacionales y mesas de trabajo, como la consulta nacional presentada a actores educativos, forman esos insumos importantísimos para ese proceso de justificación y de inicio del plan integral de nivelación académica. Otros aportes que nos dieron importante información fueron el resultado de las pruebas ERCE en las pruebas cognitivas y socioemocionales que se realizaron en nuestro país en el 2019 y que logramos importantes avances a nivel país, estando en el primero y segundo lugar en lectura y en el primero y segundo lugar en habilidades socioemocionales, pero que nos deja de ver necesidades importantes que retomar con las poblaciones más vulnerables de nuestro país. La encuesta nacional de hogares, que nos da información sobre cuántas familias manifiestan que sus estudiantes estuvieron en la educación combinada, y nos da así un panorama de cómo estuvo el año pasado esa actividad en las aulas, resultados de las pruebas FARO que ya están en análisis y estaremos dándoles a ustedes la información del nivel de logro de los estudiantes en febrero y en marzo, los resultados de las pruebas de dominio lingüístico que realizamos con la Universidad de Costa Rica, donde pudimos comprobar el avance de los colegios experimentales bilingües, de las secciones bilingües, de los colegios técnicos, por ejemplo, y donde pudimos reconocer la necesidad de apoyo para las modalidades de jóvenes y adultos en el dominio lingüístico. El análisis de resultados de CIRIMEP, por primera vez tenemos en el país los niveles de logro de todas las asignaturas
de todos los años y ciclos del sistema educativo para poder tomar decisiones y atender a las poblaciones con más necesidad, y insumos que se obtienen del diagnóstico que ustedes harán al principio de año, en las primeras semanas, que siempre hemos hecho esa parte importantísima del diagnóstico al iniciar el curso lectivo. Todos estos insumos, ya unos en nuestras manos y los otros en proceso de análisis, forman parte de los insumos obtenidos para la toma de decisiones y la elaboración del plan de nivelación académica. Como ustedes recordarán, porque fueron ustedes actores principales de estos procesos, la estrategia Aprendo en Casa en el 2020 y la estrategia Regresar en el 2021, donde tuvimos que sacar esas fuerzas y lo mejor que teníamos para pasar de una normalidad muy conocida a un estado totalmente inédito, donde tuvimos que transitar de la educación a distancia a la combinada, donde tuvimos que aprender a utilizar la tecnología, en muchos casos a abrir nuestro primer correo, a poder accesar por primera vez a Teams, a poder hablar de niveles de logro, para seguir ese proceso de la transformación curricular. Todos ustedes comprenden, porque fueron parte de este importante proceso, que permitió que el sistema no se detuviera en ningún momento, que no hubiese un apagón, sino que hubiese un movimiento poco a poco en un ritmo que fue avanzando en una educación a distancia a una combinada, pero que los esfuerzos que ustedes hicieron, ustedes docentes junto a las familias, ustedes directores docentes junto a las familias, fue un proceso muy importante para lograr, por supuesto, no tener que detener el sistema y seguir avanzando. Y en el 2022 y 2025 presentamos entonces muy responsablemente el Plan Integral de Nivelación Académica. Ante lo que estábamos viviendo o lo que vivimos día a día, tenemos una pregunta que nos ha estado rondando y que todos ocupamos darle una respuesta. ¿Cómo atender los efectos provocados por las interrupciones en el servicio educativo que ha enfrentado nuestro país durante los últimos 4 años y que inciden en el logro de los aprendizajes esperados de las personas estudiantes? ¿Cómo atender esos efectos? ¿Cómo ante una situación de un contexto tan diferente como lo tiene nuestro país y de un servicio educativo que tiene en cuenta variables tan diversas, cómo atender esos efectos y cómo lograr salir adelante? Este problema nos hizo plantearnos un objetivo general, que fue atender el rezago educativo provocado por las interrupciones de los cursos lectivos durante los últimos 4 años mediante un conjunto de acciones estratégicas, académicas y administrativas para promover la nivelación académica y disminuir las brechas educativas. Aquí empiezan a aparecer importantes informaciones. Nosotros, conocedores del contexto y de lo que sucede en el aula, sabemos que no solamente tenemos dependencia de lo que hagamos académicamente, sino que lo administrativo, que posibilita lo académico, es muy necesario. Por eso planteamos nuestros objetivos específicos tomando en cuenta 3 importantes momentos. Primero, determinar el nivel de logro de los aprendizajes esperados dispuestos en los programas de estudio a partir del curso lectivo 2021, determinar ese nivel de logro y conocer el nivel incremental de ese logro como producto de la aplicación del plan de nivelación académica. Esto es fundamental. Tenemos que saber qué pasó en nuestras aulas, cómo está el logro de nuestros estudiantes, pero no solo como un punto de partida, sino como un proceso constante. Otro de nuestros objetivos específicos, implementar acciones dirigidas a personas estudiantes desde los ámbitos pedagógicos, tecnológicos y de acompañamiento socioafectivo que requiere la nivelación académica para la permanencia y el éxito educativo. Y aquí muy importante, no pensamos solo en el área pedagógica, también hay que seguir con esa alfabetización digital y sobre todo atendiendo ese momento fundamental que toda persona requiere para aprender la parte socioafectiva. Y ejecutar acciones técnico-administrativas
con el fin de atender los aspectos críticos que inciden directamente en la implementación de la nivelación académica. ¿Cuáles son esos aspectos críticos que hacen que yo como director o como docente pueda dirigir los esfuerzos hacia la nivelación académica? Estos objetivos específicos hacen nacer lo que nosotros llamamos Plan Integral de Nivelación Académica. Aquí tienen ustedes esa definición importante que nos enmarca qué es lo que vamos a hacer este año. Conjunto de acciones estratégicas del ámbito académico y administrativo para atender a corto, mediano y largo plazo las prioridades establecidas por el Ministerio de Educación Pública para el abordaje de los procesos de construcción de los aprendizajes en todas las personas, en todos los niveles y ciclos académicos, por medio de acciones de índole curricular, evaluativa, pedagógica y tecnológica que se articulan con la gestión de las instancias nacionales, regionales y se ponen en práctica con énfasis en el centro educativo. Pero ¿cuáles son esas prioridades que tenemos como MEP? Porque recordemos que MEP somos todos, oficinas centrales y cada una de las 27 direcciones regionales. Las prioridades son la nivelación académica, que tiene que ver directamente con el programa de estudio, que logré desarrollar del programa y que no. El rezago educativo, que me dice de lo que debo conocer como persona de acuerdo a mi edad y nivel, que no he logrado de acuerdo a esa edad y a ese nivel en que estoy. A eso denominamos rezago educativo. La salud socioemocional, que es fundamental para aprender, la permanencia y el éxito educativo. Estas son nuestras prioridades. Permanencia para evitar exclusión y esa nueva exclusión que conocemos como exclusión tecnológica, que se suma a esa gran lucha que tenemos que dar. ¿Por qué el plan de nivelación académica contempla 4 años? Precisamente porque nuestros niños y jóvenes, los niños cuando estaban en el 2018 nuestros niños estaban en preescolar y esos niños que pasaron los años a través de todo este proceso, en el 25 estarán finalizando la primaria y los jóvenes que estaban en quinto y sexto grado estarán en el año 2025 en secundaria. Entonces ven ustedes la importancia de un proceso con responsabilidad pedagógica para poder dar esa trazabilidad desde que la persona estudiante estaba en preescolar y entró en el 18 con la situación de la huelga, va a lograr terminar su sexto grado en el 25 y vamos a poder atenderle estos últimos 4 años para determinar el nivel de logro que tiene y cómo hacer la intervención estratégica para la mejora, para que logre salir de ese rezago educativo. Por eso son 4 años, para poder ayudar a nuestros estudiantes en ese tránsito para la nivelación académica. Para atender todo esto, pues hay que hacer una estrategia. Ahora sí, tenemos un problema definido, unos objetivos definidos, un planteamiento importante que toma en cuenta las edades y el rezago educativo. Y entonces, ahora sí, ¿cuál es la estrategia? Pues tenemos 3 grandes áreas estratégicas, que son la mediación pedagógica, las estrategias o proyectos específicos que tiene a su parcita las alianzas externas de cooperación, y una tercera área que es la gestión administrativa, que es esa palanca que mueve ese engranaje y permite que esa sinergia vaya moviendo el sistema hacia las metas que tenemos. Pero estas áreas estratégicas que están bien definidas y ahorita vamos a ampliar, deben acompañarse de unos tipos de atención. ¿Por qué? Porque nuestro país es muy pequeño, pero es muy diverso. Tenemos una realidad muy diferente al centro del país, con las zonas costeras y limítrofes. Entonces necesitamos atender desde el tipo de atención universal que va para todo el sistema educativo, que permea todo el sistema educativo. La atención selectiva, que permea a ciertas poblaciones y a ciertos centros educativos específicos y regiones. Y la atención indicada, que es la que beneficia a ciertas personas estudiantes que necesitan con mayor prioridad nuestro apoyo.
Estos tres tipos de atención ligadas a las áreas estratégicas las vemos en esta presentación, donde podemos ver claramente la mediación pedagógica que realiza el docente es una atención universal. Los proyectos específicos son parte de la atención selectiva e indicada porque van a llegar a ciertas regiones y a ciertos centros educativos. Pero las acciones administrativas son de carácter universal porque también permean a todo el sistema. Y vamos a ver este color que tiene cada una de las áreas asociadas en esta presentación para poder distinguir aquello que es de mediación pedagógica, atención universal, con el color morado, aquello que vemos que son proyectos específicos de atención selectiva indicada con el color turquesa y las acciones administrativas de atención universal con el color naranja. La mediación pedagógica para la nivelación académica, lo que hacemos en el aula, aquello que nosotros podemos tener esa posibilidad de toma de decisiones porque somos conocedores del contexto y las necesidades de nuestro grupo. Aquí pueden ver ustedes los principales pasos partiendo de un diagnóstico, de un programa de estudio completo, de actividades específicas a la hora de mediar, de involucrar a la familia y el bienestar emocional, de conformar comunidades de aprendizaje y de la evaluación que no solo se preocupa por el resultado, sino también por el proceso. Pero esta importante acción la va a explicar don Nelson ahora dentro de un ratito muy a fondo. Y nada más quiero recordarles que no significa la mediación pedagógica para la nivelación académica, no significa volver al año anterior y dedicarme los primeros meses del año como maestra de quinto grado de volverme a cuarto grado, no, sino que es toda una estrategia pedagógica para ir resolviendo en el desarrollo del programa del nivel correspondiente los vacíos que tienen nuestros estudiantes para hacer ese andamiaje importante entre lo que tienen que saber y lo que tienen que aprender. Vamos a ir viéndolo próximamente con don Nelson. Y también tenemos los proyectos específicos para la nivelación académica, o sea, lo que hace el docente, pero también proyectos que ayudan a lo que hace el docente. ¿Y como cuáles? Bueno, son algunos proyectos nacen de oficinas centrales, otros de las direcciones regionales de acuerdo al contexto y otros de los centros educativos. Por ejemplo, tenemos el Plan Nacional de Fortalecimiento de las Habilidades de Lectoescritura, una de las principales emergencias que tenemos, con acciones específicas desde preescolar, primaria y secundaria, más de 65 proyectos diferentes para todos los años y ciclos. Ahorita vamos a detallar más. La enseñanza preescolar va a tener una experiencia importante de cambio, donde el seguimiento individualizado pasa a ser tiempo de nivelación académica. Más de 119,000 estudiantes beneficiados con 40 minutos todos los días para esa nivelación académica. En primaria reorientamos recargos para atender poblaciones específicas. Por ejemplo, recargos ya existentes pasan a tener unas funciones específicas para la nivelación y se benefician así 16,451 personas estudiantes. Recargos como los horarios regulares, como las escuelas de laboratorio, como los recargos PRIN, pasan a ser reorientados para atender la nivelación académica, aquellas necesidades más específicas del centro, de su grupo propio o del centro donde laboran, relacionadas en primaria a español y matemáticas, que son las dos grandes áreas que vamos a reforzar en primaria. En escuelas unidocentes vamos a aprovechar el círculo de la armonía y el círculo de la creatividad para hacer la nivelación académica en español o matemáticas y tener así semanalmente 10 lecciones más para poder llevar a nuestros estudiantes a salir del rezago educativo. 1,200 centros educativos beneficiados. En secundaria hemos tomado decisiones importantes para que los recursos que tenemos poderlos orientar hacia las necesidades más importantes. Y tenemos ahora, este año pasamos de 4,710 lecciones de fortalecimiento a 10,410 lecciones. En secundaria, ya no solo para fortalecer matemáticas, sino también para fortalecer ciencias, estudios sociales, español e idiomas. Este proceso específico de secundaria
será explicado en la segunda parte de esta presentación del día de hoy para los profesores de secundaria, así como cada uno de los proyectos en primaria, en preescolar, para que ustedes puedan comprender con mayor profundidad. Y también proyectos específicos de matemáticas para tanto primaria como secundaria, donde pondremos a disposición de los estudiantes lecciones virtuales, centros Faro y algunas otras herramientas como MOOCs y mini MOOCs, cursos libres, aprovechando plataformas digitales que tenemos como páginas en YouTube y otras que vamos a presentar a continuación, muy importantes, y el Canal 13 que nos ayuda muchísimo en poder tener franjas horarias dedicadas al apoyo de la educación para la nivelación académica. Estos son algunos de los proyectos específicos para la nivelación, proyectos nacidos del reconocimiento de las necesidades, pero sobre todo de la viabilidad presupuestaria, jurídica y técnica. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estamos proponiendo aquí no significa más presupuesto del que deberíamos tener. Tenemos conocimiento todo el país de que el presupuesto en educación fue disminuido en la presentación a la Asamblea Legislativa y no contamos con el presupuesto que requerimos, que solicitamos, y más bien se nos disminuyó en comparación al 2021. Pero esto no nos ha impedido pensar diferente y poder reorientar nuestros recursos y reorganizar tareas. Y es lo que presentamos aquí como proyectos específicos. Actualmente con el color naranja tenemos la gestión administrativa, aquello que hacemos para posibilitar el movimiento de las otras dos grandes áreas, de la mediación y de los proyectos. Qué importante tener un plan operativo anual de oficinas centrales y de direcciones regionales orientado hacia la nivelación académica. Qué importante que el plan de mejoramiento quinquenal pueda tener dentro de sus variables las acciones específicas también para el plan de nivelación académica, que en eso trabajamos, y pedirles a ustedes, directores de centros educativos, revisar el PAC que está hecho por centro educativo para integrar o para modificar algunas acciones que podemos darle ese tinte de apoyo al plan de nivelación, y para el próximo año que ya nuestro PAC tome en cuenta totalmente el plan integral de nivelación académica. Todo esto posible también gracias al apoyo de la Dirección de Planificación Institucional, que ha definido las líneas del POA, de las direcciones regionales, muy de la mano del plan de nivelación académica. Otra importante acción que va a posibilitar mayor aprovechamiento del tiempo lectivo en clase y también la salud mental y emocional de nuestros estudiantes son las actividades co-curriculares adaptadas con nuevas modalidades y nuevas formas de participación, además de la regulación de tiempo requerido para su desarrollo. Festival Estudiantil de las Artes y Juegos Deportivos, dos importantísimas actividades que disfrutan mucho nuestros estudiantes, reguladas en sus etapas para ya no tener 5 o 6 etapas, sino 2 o 3 en algunos casos, en ciertos momentos del año, comisiones y convenios regulados para tratar de disminuir al máximo las comisiones y que los nuevos convenios vengan a reforzar el plan de nivelación con materiales de apoyo al docente sin requerir para eso sacar tiempo efectivo de clase. Un plan de formación docente regulado en el tiempo y con una selección de temas, ahorita lo vamos a ampliar. Y por supuesto la atención a centros educativos de acuerdo al diagnóstico realizado por prioridad de atención para lograr un verdadero acompañamiento. Esto es lo que llamamos gestión administrativa que posibilita la nivelación. El saber que el docente tenga en sus manos cómo hacer la mediación, recuerden la primera, el que el docente sea apoyado por algunos otros docentes o por su tiempo mismo de recargo para la nivelación, la segunda área, y la tercera área, la gestión administrativa, que posibilita las dos anteriores, que nos da más tiempo y más espacio para trabajar, y además una planificación dirigida al plan integral de nivelación académica. A continuación, con color turquesa, recordemos el segundo engranaje. ¿Por qué no vemos la mediación, el color morado? Porque ahora don Nelson lo va a ampliar. Pero aquí muy importante de los proyectos específicos, saber que tenemos para educación preescolar
primero y segundo ciclo y tercer ciclo. Y como sabemos que estamos muy interesados con el plan de fortalecimiento de las habilidades de lectoescritura, les presentamos 4 importantes proyectos. Son muchísimos más los que hay, pero les trajimos estos 4, donde vemos las edades beneficiadas y la cantidad de estudiantes beneficiados y los aliados que nos han ayudado para estos proyectos, como Pan de Amor, la Universidad de Costa Rica, entre otros. También tenemos para primaria otros importantes proyectos que hemos hecho junto con UNICEF, el MEP, el SECSICA, por ejemplo, el Instituto de Desarrollo Profesional. Tenemos un importantísimo proyecto de apoyo a la lectoescritura que será puesto en marcha en febrero, apenas entramos, donde los docentes de apoyo educativo a problemas cognitivos van a estar atendiendo a los estudiantes desde el segundo grado al quinto grado en el proceso de lectoescritura. Esto reorientando sus funciones. O por ejemplo, la aventura de leer y escribir, un proyecto hermosísimo, conformado por más de 30 videos de todo el proceso de adquisición de la lectoescritura, toda la conciencia fonológica y los procesos adecuados para aprender a leer. Un proyecto que beneficiará a más de 210,000 estudiantes y sus familias y que estará a disposición de todos ahora en el primer mes de clases. Y tenemos para secundaria también proyectos específicos y para educación de adultos con docentes de español y con docentes de todas las áreas para que vean la importancia de la comprensión de lectura, no solo en español, sino en todas las áreas. Un proyecto de educación de adultos que nos llena de entusiasmo, aprendiendo a razonar y preparándome para la U, dirigida a poblaciones de educación de personas jóvenes y adultas, pero también a poblaciones de quinto y año de los colegios académicos que pueden matricular en el CINDEA más cercano que tenga esta oferta para poder prepararse para su ingreso a la U y poder mejorar su nota de admisión. Y otros proyectos importantes en el área del desarrollo de habilidades matemáticas, como es la creación de cursos libres, las lecciones virtuales, los centros Faro primaria y secundaria, que estarán presentes en nuestras plataformas digitales y también en la coordinación con el Canal 13. Proyectos específicos que vienen a reforzar todo lo relacionado a la mediación pedagógica y las competencias digitales desde el Instituto de Desarrollo Profesional y la Dirección de Recursos Tecnológicos. Y quiero compartirles que el la Dirección de Recursos Tecnológicos tiene ya elaborado un importante instrumento para las competencias digitales que le podrá favorecer a usted, porque usted se va a dar cuenta en un proceso de consulta cuál es su nivel de competencia digital como docente y cómo podemos ayudarle a mejorar esas competencias digitales. Y nos estarán anunciando en los próximos meses cómo empezar ese diagnóstico y ese trabajo conjunto para mejorar en esta importante área. Y el lanzamiento de este año de algo que hemos esperado y que nos llena de complacencia, un aula virtual que llamamos Aprendo Pura Vida, una plataforma que nos ha dado UNICEF en alianza con nosotros en este trabajo de nivelación académica, que le va a permitir al docente tener su aula virtual y que el estudiante en su casa, de manera sincrónica o asincrónica, pueda, generalmente de manera asincrónica, pueda trabajar y ir realizando esa elaboración propia, ese desarrollo cognitivo en una aula virtual de manera independiente, autónoma, pero que también en contacto con la tecnología. Por supuesto que esto con un trabajo que poco a poco vamos a empezar con nuestros docentes, no lo perdamos de vista, Aprendo Pura Vida, y también el desarrollo de seguir conociendo Microsoft Teams, que nos ha proporcionado tantas ventajas en nuestros compartires sincrónicos y asincrónicos con aquellos estudiantes que tienen tecnología, y por supuesto seguir el proceso para que esos estudiantes que no tienen aún tecnología y recursos, conectividad en sus hogares, podamos a través de la ley de alfabetización digital y de fomentar que los recursos que tenemos ahí un poco ociosos en Fonatel puedan llegar realmente a las familias y tener esta posibilidad de conexión. Pero vamos a seguir utilizando tecnología muy importante.
Y por último, repasamos rápidamente esa palanca que es la gestión administrativa. No olvide, querido docente, querido director, que son 3 áreas. La mediación que usted hace en el aula, el director le proporciona a usted también todas las posibilidades para realizar esa mediación, pero también se organiza dentro del MEP, dentro del centro educativo, perdón, con las estrategias y proyectos específicos que podamos redireccionar nosotros, pero que también el centro educativo, de acuerdo a su contexto, pueda trabajar con las fuerzas vivas de la comunidad, universidades cercanas, ONGs, organismos que hayan cerca, municipalidades o instancias privadas que les puedan ayudar, siempre propiciando la seguridad de nuestras personas estudiantes. Esos proyectos específicos muy bien dirigidos a complementar lo que el docente hace, pero que hay una gestión administrativa que es la que permite ese movimiento, esa sinergia. Recordemos nada más rápidamente el POA, el PAT, el MESET alineado, actividades co-curriculares adaptadas y con nuevas formas de participación, con regulación de tiempo, elaboración de nuevos procedimientos para comisiones y comités y convenios, y también un plan de formación regulado. Vemos aquí cómo el plan de formación pasó de tener más de 1.200 actividades de formación a tener 692 posibilidades de formación docente, que van a estar desarrolladas en 3 momentos específicos del año, al principio, a mitad de año y al final, para que haya una mejor organización, para que usted pueda recibir con tiempo cuál es esa oferta y que podamos participar activamente sin perjudicar el tiempo efectivo en el aula. Y aquí terminaríamos esta primera parte, estas 3 grandes áreas que conforman la estrategia para poder lograr nuestro plan integral de nivelación académica. Al final vamos a hacer un pequeño recuento, pero ahora los dejo con el doctor Nelson Campos, director de la Dirección de Desarrollo Curricular, para que profundice con ustedes todo lo que tiene en relación a la mediación pedagógica. Adelante, don Nelson. Muchas gracias, doña María Alexandra, y también un cordial saludo para todas las personas docentes que nos acompañan en esta mañana y por supuesto a nuestros queridos directores y directoras de los centros educativos. En esta ocasión vamos a abordar aspectos muy importantes acerca de las orientaciones de la mediación pedagógica en el marco del Plan Integral de Nivelación Académica. En este caso tenemos 3 grandes áreas que doña María Alexandra nos estaba comentando la importancia de cada una de ellas. Entre las principales vamos a tener la mediación pedagógica y por supuesto permeada por esa gestión administrativa que requiere del acompañamiento y seguimiento que brindan las personas directoras en los centros educativos y el acompañamiento por supuesto en la parte de mediación pedagógica que realizan las personas docentes. Hemos dicho que esta mediación pedagógica es de una atención universal, dado que vamos a atender diferentes niveles. Vamos a atender desde preescolar, primaria, secundaria, las modalidades de jóvenes y adultos y también pues todo el subsistema indígena. Entonces va a beneficiar a todas las personas estudiantes en todos estos niveles y por eso lo enmarcamos dentro de una atención de carácter universal. Muy importante, entonces, dentro del Plan Integral de Nivelación Académica vamos a tener varios documentos que acompañan a este plan. En este caso, analizaremos lo correspondiente a las orientaciones pedagógicas para la implementación de este plan. Pero, ¿qué contiene este documento? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en él? Vamos a ver aspectos pedagógicos que hacen posible esta nivelación académica que debemos tomar en cuenta. Vamos a tener en cuenta también la atención educativa a esa población que hemos ido detectando poco a poco, que es de alta dotación, de talentos y creatividad. Vamos a tener, por su parte, las orientaciones para implementar esa nivelación académica en servicios educativos que brindan o que se brindan desde la educación especial. Y, por supuesto, las orientaciones pedagógicas para atender este subsistema de educación indígena que hemos estado mencionando. Además, pues las propias o las correspondientes a preescolar, primaria y secundaria. Además, vamos a tener
todas las orientaciones vinculadas a todas las modalidades de educación de personas jóvenes y adultas, entre ellos los IPEC, los INDEAS, colegios nocturnos, entre otros. Y pues también vamos a tener orientaciones pedagógicas que tienen que ver específicamente con la asignatura de religión y otras orientaciones pedagógicas vinculadas a los profesionales de orientación. Estas orientaciones pedagógicas para la nivelación académica también contemplan la parte de educación técnica. Entonces también tendremos todos esos apartados en el documento completo que estará a disposición y a la consulta de todas las personas docentes y personas directores y directoras de los centros educativos. Aspectos que hacen posible esta nivelación académica. Muy importante tener en cuenta lo que podemos ir a observar cuando hacemos una visita como directores a los docentes para ver en qué podemos apoyar y cuál es el seguimiento que podemos brindar. Estos 4 grandes aspectos que queremos evidenciar en la mediación pedagógica. Esa evaluación diagnóstica inicial, que no es ningún aspecto novedoso, ya los docentes la veníamos implementando año a año, hacíamos un proceso diagnóstico para conocer esas condiciones iniciales que tiene cada uno del grupo de los estudiantes y ver cuáles son pues esos conocimientos previos que ellos poseen para nosotros hacer los ajustes correspondientes en nuestro planeamiento. Entonces, esa primera parte de evaluación diagnóstica, el documento nos va a ofrecer una serie de actividades y estrategias y actividades que podemos realizar para poder ir diagnosticando la condición de los estudiantes en diferentes momentos del curso electivo, como parte del mismo quehacer que hemos venido realizando en todos estos años, que siempre hemos pues, realizado esa evaluación diagnóstica importantísima que nos va a permitir detectar esos conocimientos previos que tienen los estudiantes y también pues la situación de las habilidades blandas en cuanto al proceso de socialización y el desarrollo emocional que van a tener también los estudiantes. Esa evaluación diagnóstica importantísima que vamos a ir desarrollando nos va a permitir entonces tomar en cuenta esos aspectos para poder desarrollar nuestro planeamiento didáctico. Entonces, muy importante tomar en cuenta que partimos de un programa de estudio completo, por lo tanto, pues tenemos que hacer una planificación anual, que siempre la hemos hecho, para distribuir ese programa de estudio y dosificarlo en los 2 periodos que va a tener este curso lectivo. Al tener el curso lectivo en 2 periodos, pues nos permite hacer un mejor acompañamiento y una mejor distribución del tiempo para poder ir trazando la mediación pedagógica pertinente en las columnas correspondientes al planeamiento que vamos a utilizar. Importante, las plantillas de planeamiento didáctico ya están en la caja de herramientas, ya están preestablecidas con mucha información ya que el docente va a tener a su disposición y únicamente pues nos dedicamos a la columna correspondiente a las estrategias de mediación. Dependiendo de la asignatura, incluso ya tenemos recomendaciones y sugerencias para las estrategias de mediación que podemos utilizar en esta columna y utilizar una diversidad de técnicas que podemos desarrollar en estas actividades una vez partiendo pues, de la presencialidad que tenemos obligatoria para este curso lectivo. Entonces, muy importante tener en cuenta que las plantillas van a estar en la disposición en la caja de herramientas para cada asignatura, para cada nivel, para cada modalidad. Ya las vamos a tener preestablecidas y únicamente pues nos dedicamos a lo correspondiente que es la estrategia de mediación. Ya incluso vienen establecidas las rúbricas que nos van a permitir ir registrando los avances que van teniendo los estudiantes en el proceso de mediación pedagógica. Entonces, importantísimo, partimos del programa de estudio completo y una vez que vamos desarrollando el programa, vamos a ver que las mismas plantillas de planeamiento nos señalan, nos recalcan, están señalados así como una letra distinta, hasta un color marcado donde dice, bueno, acá viene un aprendizaje base donde yo tengo que reforzar ciertos temas importantes del nivel que está cursando el estudiante. Entonces, si voy a ser el maestro que voy a impartir 4º grado, como decía doña María Alexandra, no es que me voy a regresar a ver todos los temas de 3º que no pude abarcar, sino del proceso de diagnóstico que haces al inicio del curso lectivo, estableces en dónde están los estudiantes, cuál es el estado general, y de ahí pues toman las decisiones para iniciar los primeros temas correspondientes de 4º grado. Esto quiere decir que si en 4º grado vamos a iniciar, por ejemplo, con a ver el sistema respiratorio, eso no quiere decir que me voy a regresar a ver todos los otros sistemas que teníamos que ver en los años anteriores, sino que a partir del conocimiento previo que ya detectamos en el proceso de diagnóstico,
empiezo a ver la importancia del cuidado y el desarrollo del sistema respiratorio. Y poco a poco vamos a ir fomentando entonces ese desarrollo de conocimientos y habilidades acordes a la edad en la que están teniendo los estudiantes en ese momento en el nivel que cursan. Y por supuesto, vamos a pasar a la parte donde vamos a reforzar esos aprendizajes base, esos aprendizajes que ya la plantilla de planeamiento me va a indicar en dónde están ubicados y me recuerdan como docente que ya estoy a punto de ingresar a un tema base que es muy importante reforzarlo en el año que está cursando el estudiante. Entonces es muy importante estar siempre pendientes de cuáles son esos conocimientos previos indispensables que se deben de estar activando cada vez que vamos a ver un tema en particular y sobre todo poder reforzar en el momento que voy a desarrollar ese aprendizaje base. Y por supuesto esto va a ir acompañado de un proceso de evaluación que me va a permitir ir registrando todas esas evidencias de desempeño el estudiante durante la mediación pedagógica. Entonces, muy importante, la evaluación me permite ir registrando ese avance progresivo que va a ir desarrollando cada uno de los estudiantes. Entonces, este ciclo es muy importante porque nos va a permitir ir desarrollando lo correspondiente a la aceleración que estamos buscando para poder ir mitigando poco a poco ese rezago académico. Entonces, esa aceleración me permite tomar en cuenta que siempre voy a diagnosticar, voy a planear a partir de esa situación diagnosticada, voy a reforzar algunos aprendizajes en lo que está establecido en el programa de estudio y voy a evaluar, voy a registrar el avance del estudiante. Y nuevamente recuerdo el ciclo, siempre voy a estar diagnosticando, planeando, reforzando aprendizajes y registrando los avances en la parte de evaluación. Entonces eso es un ciclo muy importante que tiene que estarse dando durante todo el proceso de mediación pedagógica en el curso electivo. En el caso de primaria, pues la docente pues, lo va a estar trabajando en matemática, en estudios sociales, en ciencias, en cada una de las asignaturas que va a estar desarrollando como docente regular de aula. En secundaria, pues vamos a tener al profesor de matemática también motivando este proceso donde él mismo diagnostica, planea, refuerza y registra una parte de evaluación. Y así constantemente estamos midiendo, porque recordemos que ahora son 2 periodos, entonces estamos constantemente ir midiendo ese estado del grupo para ir determinando las decisiones que tenemos que tomar para ir ajustando el planeamiento y reforzando aquello que consideramos necesario. Entonces, partimos de las actividades que realizamos como en todo quehacer docente, que ya son propias a nuestras labores, entonces siempre haciéndoles énfasis muy importante a esos 4 aspectos. La parte de diagnosticar, planificar, reforzar y registrar, ¿verdad? Vamos evaluando. Entonces, diagnostico, planeo, refuerzo y evalúo. Entonces son aspectos muy importantes que siempre vamos a tener en cuenta. En secundaria, pues el profesor de matemáticas lo hace desde su asignatura, el de estudios sociales también, el de artes plásticas, el de educación física, y así entonces vamos a ir complementando esta aceleración que necesitamos también para ir mitigando los procesos de rezago educativo, que lo vamos a lograr ya para el mes de mayo, no lo vamos a tener todavía para ese mes. Estamos proyectando, recuerden que es un plan que estamos visualizando hacia cuatro años, que tal vez lo logremos en los 100 primeros días de la nueva administración. Bueno, tampoco lo vamos a lograr tan pronto, entonces ya sabemos que esto va a llevar un tiempo, pero lo importante es que si todos reforzamos este ciclo constante en la mediación pedagógica, eso va a ayudar a ir mitigando ese rezago académico en los estudiantes y poco a poco pues ya irlos ayudando a que adquieran esos conocimientos y habilidades que requieren para poder establecer estructuras cognitivas más complejas y poder acceder a aprendizaje y habilidades de mayor complejidad. Entonces, muy importantes esos aspectos que vamos a contemplar en la parte de la mediación pedagógica. Acá entonces tenemos que recordar los aspectos, por eso decimos que es una atención universal, está dirigida hacia todos los niveles y vamos a partir entonces de esa evaluación diagnóstica y la importancia siempre de desarrollar el programa de estudio completo para tener en cuenta la distribución y la dosificación que vamos a hacer en esos 2 periodos que vamos a tener en el curso lectivo, que nos permite pues ir haciendo un seguimiento más adecuado y oportuno a las actividades de mediación en estos dos periodos. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces no le vamos a decir a un padre de familia,
mire, su hijo está en la situación que tiene ya en junio, ¿verdad? Pues no, ya pasaron un periodo. Entonces, podemos ir haciendo las comunicaciones al padre de familia en abril, en un proceso parcial de donde decimos, bueno, esta es la situación, cómo va el avance de su hijo, de su hija, y luego ya hacer pues la nota del cierre del periodo correspondiente, para que entonces las familias pues también tengan una idea de cómo va el avance de cada uno de sus hijos y sus hijas, y también el docente pues pueda ir tomando las decisiones en el transcurso de ese primer periodo, que ya sabemos pues el curso lectivo tiene únicamente 2 periodos, y estableceríamos ese seguimiento durante la mediación pedagógica, que es muy importante para ir tomando las decisiones. Entonces, la mediación pedagógica, por supuesto, va a estar acompañada de ese seguimiento y apoyo que pueden brindar las personas, directores y directoras, en el proceso de cumplimiento del planeamiento y la visualización de estos aspectos tan importantes que hemos estado mencionando, donde diagnostico, planeo, refuerzo, evalúo, nuevamente, ¿verdad? Diagnostico, ver cómo van los resultados de lo que estamos haciendo, cómo va el avance, estamos planeando, haciendo los ajustes correspondientes de acuerdo a la periodicidad de cada asignatura, cómo se entrega el planeamiento, para ir visualizando los ajustes que podemos ir realizando. Y posteriormente siempre vamos a reforzar esos aprendizajes base una vez que los detectamos, que ya vienen ahí señalados en las plantillas, y vamos registrando, ¿verdad? Que es la parte de evaluación para ir tomando las decisiones oportunas y para ir beneficiando ese desarrollo integral de los estudiantes. Entonces, retomamos, tenemos programa de estudio completo, hacemos esa dosificación, tenemos 2 periodos que nos permiten y nos dan bastante amplitud en cuanto al tiempo y al seguimiento para ir desarrollando las diferentes actividades. Tengo que tener muy en cuenta esos conocimientos indispensables que el estudiante debe tomar en cuenta. Esto es como cuando nosotros, para las personas que saben manejar, recuerdan cuando fuimos a tomar por primera vez el vehículo. Entonces, ya ven conocimientos indispensables que teníamos que dominar. Por ejemplo, dónde se enciende el vehículo, bueno, que hay una palanca que me permite hacer los cambios de velocidades, que hay un freno, hay un acelerador. Son esos conocimientos indispensables. Pero también teníamos aprendizajes base, donde también teníamos que saber que el vehículo requiere combustible para poder funcionar, que hay señales de tránsito que nos va a permitir regular el tránsito del vehículo, y pues, las diferentes vías que podemos utilizar para desplazarnos, y así podríamos aumentar cada vez más la complejidad de esos aprendizajes. Entonces, es una forma de visualizar la relación que tienen esos conocimientos indispensables, la importancia de esos aprendizajes base que nos permiten pues acceder a estructuras cognitivas superiores y pues a tener habilidades y aprendizajes cada vez más complejos. Y por supuesto, pues lo que queremos fomentar es el aprendizaje autónomo del estudiante, para que también las habilidades de aprender a aprender puedan ser desarrolladas de manera adecuada, en donde la autoorganización, la parte de planificación, siempre van a estar pendientes en los trabajos que realizan los estudiantes. Esto, por supuesto, acompañado de todos unos lineamientos de evaluación que posteriormente estaríamos socializando en otros webinarios, para ver ya con detalle cada uno de los aspectos en cuanto a distribuciones de porcentajes y demás que acompañan estos 2 periodos del curso lectivo 2022. Acá también tenemos que tomar en cuenta la parte emocional de los estudiantes, porque recordemos que vamos a regresar el próximo 17 de febrero, donde van a estar el grupo completo por primera vez, después de varios periodos donde estuvieron en semana A, semana B, unos días, unas semanas a distancia, otras semanas presenciales. Y luego, pues voy a tener a mi grupo completo, a mis amigos y mis amigas, nuevamente, todos juntos en una misma aula, con ya el horario completo. Y pues también necesitamos espacios para poder retomar las normas de convivencia, poder retomar nuevamente esa parte de socialización, la parte emocional, que vamos a atender en los estudiantes. Recordemos que también nosotros, cuando regresamos a los centros educativos, y pudimos estar ahí en la sala de profesores y poder ver a los compañeros nuevamente, pues también fue toda una emoción, una alegría de volver a compartirlos, cómo habían cambiado, cómo habíamos crecido. Unos habíamos adelgazado, otros habíamos engordado un poquito, pero era toda la emoción de volvernos a ver. Entonces, la misma sensación van a estar sintiendo los estudiantes cuando ya tienen su grupo completo y el horario también completo, donde van a ver también la posibilidad de retomar a todos sus profesores
en una semana regular, y que pues eso también les da mucha alegría de poderlos volver a ver a todos. Entonces necesitamos esa parte emocional atenderla de una mejor manera. Entonces ahí los directores y directoras pueden utilizar todo el apoyo del personal que tienen en sus centros educativos, como un profesor de educación física nos puede apoyar a hacer actividades para romper el hielo, los profesores también de religión, cómo nos pueden apoyar los compañeros de orientación en las escuelas y colegios pues, que tienen este funcionario, este profesional en el área de orientación, que plantean actividades muy interesantes para poder atender esos primeros días de regreso al curso lectivo. Y por supuesto, pues dar ese seguimiento y acompañamiento que requieren también los docentes por parte del director y la directora. Si requieren algún apoyo adicional, ya sabemos que podemos recurrir al contacto con el supervisor del circuito escolar y también el apoyo que nos pueden brindar los asesores desde la dirección regional. Si tenemos algunos casos específicos que requieren un apoyo en particular, pues entonces también poderlos llevar a cabo para poder atender de la mejor manera a cada estudiante. Y por supuesto, pues activar los protocolos correspondientes cuando tengamos estudiantes que empiezan a presentar cierto ausentismo o estudiantes que vienen a clases pero tienen dificultad a la hora de realizar las tareas o no las entregan o no hacen las actividades. Entonces también activar los protocolos correspondientes para brindar el apoyo correspondiente al estudiante. El documento, cuando ya ustedes pues tienen el link para poder accesar, van a ver que también tenemos unos cuadros, resúmenes que nos permiten conocer cuáles son las acciones o los ajustes o estrategias que estamos planteando en este proceso de nivelación académica que tienen que ver con la mediación pedagógica, cuál es el propósito de cada una de esas acciones y pues cuál es el área también que está atendiendo esas acciones. Entonces para nosotros también pues tener un resumen y la coherencia de todas las acciones que estamos planteando en el plan. Entonces, en resumen, tenemos la mediación pedagógica, que obviamente pues, va a permitir la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y poder brindar los apoyos educativos correspondientes al grupo, dependiendo de la situación que podamos encontrar al inicio, cuando realizamos ese proceso diagnóstico. Y pues, por supuesto, tomar las decisiones correspondientes para ir mes a mes, ir midiendo de acuerdo a la periodicidad que tiene cada planeamiento en cada asignatura, ir tomando esas decisiones en la parte de la mediación pedagógica. En la evaluación y la función diagnóstica tenemos que recordar que es para hacer una mejora siempre progresiva del desempeño del estudiante. Entonces, siempre vamos a diagnosticar una situación particular, cómo van resultando las actividades que estoy realizando, cómo están respondiendo los estudiantes. Mira, esto me funcionó en la mañana, pero no me funcionó muy bien con el grupo de la tarde. Entonces, ir haciendo esos ajustes que siempre, pues, desde nuestro quehacer como docente los podemos ir realizando. ¿Para qué? Pues para tomar esas decisiones de manera oportuna y no esperarnos hasta cuando termine el periodo, que son solo 2, para determinar, bueno, estos ajustes tenemos que hacerlos. No, eso se va haciendo en el camino conforme vamos desarrollando el programa de estudio. Y por supuesto, esta evaluación diagnóstica tiene un carácter cualitativo, nos describe esa situación y no tiene un carácter sumativo como otras actividades que sí podemos plantear. Igual el documento nos va a plantear una diversidad de actividades y estrategias que podemos hacer en el proceso que estamos promoviendo de la parte diagnóstica. En el planeamiento didáctico, recordamos, programa de estudios completo. Vamos a tener las plantillas ya de planeamiento preestablecidas, nada más, únicamente llenamos la columna de la estrategia de mediación con todas las actividades que nos sugieren los programas de estudio, que algunas plantillas ya incluso las traen sugeridas para que el docente nada más las adapte de acuerdo a las condiciones y recursos que tiene disponibles en su centro educativo, para facilitar mucho el trabajo de planeamiento y utilizar, por supuesto, las rúbricas que ya están preestablecidas para poder ir haciendo ese registro de los avances que van teniendo los estudiantes. Entonces tenemos esa gran ventaja que ya la caja de herramientas pues nos brindan esos planeamientos preestablecidos y que los retomamos en este curso lectivo 2022. Y por supuesto, pues traen ahí resaltados en algunos casos los aprendizajes esperados para cuando vamos planeando. La misma plantilla dice, ah, mira, esto es un planeamiento, este es un aprendizaje base, aquí es donde tengo que profundizar algunos aspectos. Voy a ver, de acuerdo a lo que diagnostiqué, qué puedo ir profundizando de este aprendizaje base que aquí ya viene señalado. Entonces nos ayuda mucho para poder ir orientando esa activación que necesitamos para ir mitigando ese proceso de rezago educativo. Y por supuesto, recordando
que hay algunos aprendizajes previos indispensables que voy a tener que ir detectando que están presentes o no. Para eso está el proceso diagnóstico, para saber cuáles están presentes, cuáles no, y poder ir tomando decisiones a la hora de hacer los ajustes al planeamiento. ¿Cuál es la ventaja de estas plantillas de planeamiento? Recordemos que tenemos un espacio de observaciones. Si yo tengo mi planeamiento, pero voy detectando situaciones durante la mediación pedagógica, podría haciendo las anotaciones ahí en el espacio de observaciones y los ajustes correspondientes para los siguientes meses, para ir tomando las decisiones que vayan a beneficiar el desarrollo integral de los estudiantes. Entonces vean que es un proceso que está muy ligado a las actividades que siempre hacemos desde nuestra mediación pedagógica, pero tenemos todas unas herramientas que nos orientan y nos facilitan el trabajo a la hora de ir visualizando cuáles son los aspectos que debo profundizar y la flexibilidad para poder ir haciendo los ajustes correspondientes a la parte de planeamiento. Y por supuesto, reforzar los aprendizajes base. Recordemos que esos aprendizajes base, bueno, vienen resaltados ahí en las plantillas de planeamiento y tienen características muy importantes. Son troncales porque son la base de cada una de las asignaturas que estamos implementando en el currículo. Van a ser medulares porque obviamente van a potenciar ciertos conocimientos y ciertas habilidades en los estudiantes de acuerdo al objeto de estudio de cada asignatura. Pero también son comunes porque buscan fortalecer ciertas habilidades, por ejemplo, en pensamiento crítico, que se aborda desde diferentes asignaturas, estilos de vida saludable, que se abordan desde diferentes asignaturas, la colaboración, la comunicación, que son diferentes habilidades pues, que van a tener en común, que se potencian desde diferentes asignaturas. Entonces, es muy importante reforzar esos aprendizajes base en el momento que yo voy desarrollando la mediación pedagógica. Y pues en el planeamiento de las plantillas pues los traen ahí resaltados para saber en qué momento, mira, estoy planeando y la próxima semana viene un aprendizaje base. ¿Ve? Aquí viene señalado, está como con un color amarillito, lo puedo subrayar, hasta la plantilla me permite hacer esa aclaración y si yo digo, ah, no, pero yo quiero tenerlo señalado para tenerlo más claro, lo puedo hacer. Esa plantilla me lo permite, esa parte de poderla adaptar a mis requerimientos, lo podemos hacer. Entonces, voy a marcarlo con amarillo, lo voy a resaltar para no olvidar que esto es un aprendizaje base que lo voy a trabajar, mira, dentro de 3 semanas más o menos. Entonces ahí podemos irlo viendo en los planeamientos, en las plantillas que ya vienen preestablecidas. Y en la parte de evaluación, muy importante, siempre vamos a recopilar esas evidencias, ¿verdad? Son como capturas de imágenes que hacemos de cómo van los estudiantes en el desarrollo de la mediación pedagógica, para poder tomar decisiones prontas y oportunas. Decir, bueno, esta actividad no funcionó como la tenía planeada, pero mira, esto sí me funcionó, esta parte sí la voy a retomar. Y podemos ir haciendo el registro correspondiente de esos aprendizajes que se van a ir desarrollando para irlos registrando de la mejor manera y poder ir tomando las decisiones a lo largo de los 2 periodos que va a tener el curso lectivo. Entonces también en un mismo periodo, pues tengo varios meses que me van a permitir dar un buen seguimiento, reforzando aquellos aspectos que considero necesarios y pues los vamos registrando para la mejora continua del desempeño del estudiante. Y en el momento que puedo hacer algún informe parcial para la familia y poderlo comunicar, este es el avance que tiene su hijo, de su hija, ha estado faltando con algunas actividades, mira, no hay ningún problema, está cumpliendo con todo, está viniendo todos los días, no ha faltado, no se ha ausentado. Y podemos ir entonces mitigando ese proceso de rezago educativo. Pero como les decía, muy importante este ciclo de aceleración que nosotros estamos estableciendo en la mediación pedagógica. Repetimos los 4 aspectos importantísimos: diagnostico, planeo, refuerzo y evalúo, que es la parte donde voy registrando todos esos avances. Nuevamente, reviso lo diagnosticado, planeo, refuerzo y evalúo, voy registrando los avances. Entonces es un proceso que siempre vamos a ir reforzando en esa mediación pedagógica para ir entonces atendiendo esa aceleración que necesitamos con los estudiantes y que pues vamos a irlo logrando poco a poco a través de estos años que están establecidos en el Plan Integral de Nivelación Académica. Y pues terminamos con estas frases de reflexión, de piensa, planifica y actúa. Recordemos que no estamos solos, la clave es apoyarnos unos a otros y pues vamos a tener el apoyo y el seguimiento de las personas directoras y directoras. Ellos van a tener también el apoyo y seguimiento por parte de los supervisores y supervisoras y pues vamos a tener también el apoyo de los diferentes asesores regionales de cada una de las asignaturas
y desde oficinas centrales, pues todo también el apoyo correspondiente que podemos brindar a las regiones para poder implementar de la mejor manera este proceso de mediación pedagógica. Este es uno de los primeros acercamientos que vamos a tener en este curso lectivo y pues todas las ofertas también que doña María Alexandra les estaba comentando, que vamos a tener la posibilidad de desarrollar diferentes cursos para la actualización profesional que van a ir acompañando este proceso de nivelación académica. De mi parte, desearles un excelente inicio de este curso lectivo, que lo vamos a hacer con mucha alegría, con mucho entusiasmo, de volver a ver a todos nuestros compañeros, a nuestros queridos estudiantes nuevamente en las aulas y poderlos acompañar pues, desde la mejor manera. Nuevamente, pues agradecerles esta compañía durante este espacio que han dedicado para compartir con nosotros esta información tan importante, y pues es uno de muchos espacios que vamos a tener la oportunidad de compartir, y regresamos con doña María Alexandra. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todas estas amplias explicaciones que nos dan. Yo sé que para las personas docentes y directoras de muchísimo provecho. Vamos a terminar simplemente recordando que tendremos el Plan Integral de Nivelación Académica, que es esta programación, esta planificación marco, que tenemos acciones y tipos de atención que van a estar acompañadas de dos importantes documentos, las orientaciones de tipo administrativo y las orientaciones de tipo pedagógico, y el documento de evaluación de los aprendizajes. Todos estos documentos van a estar en una pequeña caja de herramientas para que usted pueda accesar a sus documentos y tenerlos a mano. En el documento de orientaciones pedagógicas podrá buscar las indicaciones generales y luego ir, si es un profesor de preescolar o maestra de preescolar, si es un profesor o profesora de primaria, si es un profesor o profesora de secundaria, de educación técnica, si es una persona orientadora, se puede buscar en ese apartado que corresponde a usted y poder encontrar sus roles, sus funciones y las recomendaciones que les damos. Igual para las personas directoras, importantísimo, el documento denominado Orientaciones para el Apoyo Técnico Administrativo, donde tendremos los roles, el ABC, el plan de reapertura del centro educativo, los lineamientos de salud, entre muchas otras cosas importantísimas. Hoy quedan liberados estos documentos para que usted haga uso de una versión 1. ¿Por qué una versión 1? Porque podremos ir tratando de mejorar algunos aspectos en el transcurso de los meses que vayamos observando o incluyendo los datos que ya tenemos, por ejemplo, el nivel de logro alcanzado en FARO primaria y FARO secundaria, o tengamos ya los datos de CIRIMEP totalmente analizados. Entonces, del informe descriptivo de logro los iremos incluyendo y usted podrá tener la versión siempre actualizada en esta pequeña caja de herramientas del Plan Integral de Nivelación Académica. Como bien don Nelson lo explica, todo lo que usted requiere para poder apoyarnos y apoyarnos juntos como equipos, como cómplices en el buen sentido de la palabra, está puesto sobre la mesa. Un planeamiento listo, predeterminado ya en caja de herramientas para que usted elabore la mediación pedagógica, una lista de aprendizajes base donde usted puede agarrar su planeamiento y decir, de este planeamiento que tengo, este es un aprendizaje base, lo voy a subrayar de amarillo, y este otro es un aprendizaje base, y este otro los vamos a subrayar de amarillo para identificar cuáles son los bases. Voy desarrollando todos los aprendizajes, pero ya sé cuáles son los bases, cuáles son aquellos que tengo que dedicarles aún más fuerza, y en todos los aprendizajes me dispongo a activar esos conocimientos indispensables que propician que haya un logro de lo que debo saber y que se complete con lo que voy a aprender. A eso llamamos aceleración o nivelación académica. No me devuelvo al año anterior, pero voy aprovechando los momentos de mediación sin perder la oportunidad de aclarar muy bien lo que tienen que saber de previo. Un simple ejemplo. ¿Cómo saco el volumen de un cono si no sé sacar el área de un círculo para poder hacer el volumen del cono como figura, como cuerpo geométrico? ¿Cómo puedo aprender a dividir si no sé multiplicar, restar y sumar? ¿Cómo puedo comprender figuras literarias
si no sé la diferencia entre un símil y una metáfora o qué representa una hipérbole. Entonces, los conocimientos previos indispensables me ayudan a ir nivelando cuando los resuelvo primero muy bien y luego empiezo con el conocimiento que el programa de estudios me dice que corresponde a ese año y a ese ciclo. De parte del Ministerio de Educación, de todas las direcciones que conformamos los 3 viceministerios, hemos decidido enmarcar el plan de nivelación desde la planificación por resultados, y eso significa que cada uno de nuestros objetivos tiene acciones estratégicas, indicadores, metas, línea base, periodos de ejecución y responsables, para poder darle seguimiento y acompañamiento mes a mes, de manera semestral y anual, para poder reformular acciones si no están dando resultado y las que están dando resultados potenciales. Esta ha sido la presentación inicial del Plan Integral de Nivelación Académica, y nos dejamos ahora con la segunda parte de este importante encuentro. Que todos tengamos un ciclo lectivo muy exitoso y que el reencuentro con esas personas queridas, comunidad educativa, docentes, directores, familias y por supuesto nuestros queridos estudiantes sea realmente cargado de bendición, de gozo, de dicha, de realización profesional y personal, y que todo nos salga muy bien. Presentes y fuertes, presentes y más fuertes aún. Muy buenos días y que tengan una excelente mañana. La señora Sileni Sánchez Durán nos presentará las orientaciones para la nivelación académica en los servicios que se brindan desde la educación especial. Adelante, Sileni. Les voy a presentar las orientaciones pedagógicas para implementar el Plan Integral de Nivelación Académica en los servicios educativos que se brindan desde la educación especial, elaborados por el Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, DAE. El punto de partida es el Plan Integral de Nivelación Académica 2020-2025, que lo que pretende es el desarrollo integral de la persona estudiante, el logro de los aprendizajes esperados y la permanencia y éxito educativo. Acá pueden visualizar los servicios educativos que se brindan desde la educación especial. Con una clave color pueden observarse los servicios específicos en color verde y en color azul los servicios de apoyo. Como parte de los servicios específicos tenemos los centros de educación especial, los servicios para niños y niñas con discapacidad o riesgo en el desarrollo desde el nacimiento hasta los 6 años, las aulas integradas y los servicios de tercer ciclo y ciclo diversificado vocacional. Por su parte, con el color azul, los servicios de apoyo son servicios de apoyos educativos en tercer ciclo y educación diversificada, servicios de apoyo en preescolar y primer y segundo ciclo, centros y servicios de apoyo en pedagogía hospitalaria y el Centro Nacional de Educación Helen Keller. Existen algunos aspectos comunes para todos los servicios que les vamos a explicar a continuación, que inicia con el desarrollo de las habilidades y la conducta adaptativa. ¿Y cómo podemos, o cuál es el punto de partida? La evaluación integral de la persona estudiante. Una vez que tenemos esos resultados de esa valoración que nos va a permitir conocer a esa persona estudiante, es donde podemos priorizar los aprendizajes esperados, y a partir de esa priorización de aprendizajes esperados, todos los servicios elaboran un planeamiento didáctico. En ese planeamiento didáctico se deben implementar las estrategias de mediación, las cuales responden a las características del estudiantado y los requerimientos de apoyo. Ahora bien, ya las orientaciones específicas para cada uno de los servicios, vamos a iniciar con el servicio para niños y niñas con discapacidad o riesgo en el desarrollo desde el nacimiento hasta los 6 años. Este servicio se rige por las orientaciones específicas que se encuentran vigentes y están accesibles en el sitio web del Ministerio de Educación Pública. Entonces, pueden hacer uso de esas orientaciones para este proceso educativo. Ahora bien, la elaboración del planeamiento didáctico para los niños y niñas menores de 4 años deben utilizar
como referente la guía pedagógica para niños y niñas desde el nacimiento hasta los 4 años de edad, que también se encuentra en el sitio web del Ministerio de Educación Pública, y el planeamiento didáctico para los niños y niñas mayores de 4 años deben utilizarse como referente a las plantillas de planeamiento didáctico de educación preescolar ubicadas en la caja de herramientas. Algo muy importante es para este servicio que la cantidad de subgrupos, dependerá de la matrícula total del centro educativo, y el horario de la persona docente se debe de establecer a partir de las 32 o 40 lecciones según esté su nombramiento. Además, es muy importante que los aprendizajes que se promueven en este servicio se realicen o se medien partiendo del diseño universal para el aprendizaje, para este y para todos los servicios. Es necesario también que se promueva la presencia y la participación activa de las familias y las personas acompañantes del niño o la niña. Y se debe mantener la organización del trabajo con las familias, y para eso se debe hacer uso de la guía de acompañamiento a las familias de estudiantes con discapacidad en centros educativos. Ahí aparece en esta diapositiva la foto de la portada de este documento, que también se encuentra en la página del Ministerio de Educación. Es sumamente importante fomentar experiencias ricas en la comunicación, el uso de las tecnologías digitales e interacciones que construyan vínculos para la convivencia. Ahora bien, en el servicio de aulas integradas me voy a enfocar en este momento en las aulas integradas de retraso mental o discapacidad intelectual y de discapacidad múltiple. Para estas, el seguimiento de los planes de estudio deben enfatizar los procesos de la comunicación, sistemas aumentativos y alternativos, habilidades de lectura y escritura, resolución de problemas y manejo de dinero. También es necesario trabajar en las habilidades, conducta adaptativa, y para eso se sugiere utilizar las plantillas de habilidades para la vida que se elaboró con los centros de educación especial, documento que contiene las habilidades de autorregulación, habilidad comunicativa y social, cuidado personal y vida en el hogar. Asimismo, las aulas integradas de discapacidad intelectual deben priorizar las asignaturas de español y matemática. Por su parte, las aulas integradas de discapacidad múltiple deben priorizar las áreas curriculares de comunicación y lenguaje, conocimiento y participación en el medio físico y social. Como les mencioné anteriormente, para todos los servicios se debe aplicar el diseño universal para el aprendizaje DUA en la mediación pedagógica y trabajar, como en todos los demás servicios, colaborativamente con las familias. En el caso de los servicios de primer y segundo ciclo de audición y lenguaje que se encuentran en las aulas integradas y en algunos centros de educación especial, el trabajo colaborativo debe enfatizarse con las familias, con las docentes con personas docentes, de las asignaturas complementarias y con personas docentes de los servicios de apoyo educativo. ¿Para qué? Para articular los procesos de comunicación, sistemas aumentativos y alternativos, habilidades lingüísticas, habilidades para la vida y habilidades de lectura y escritura. Asimismo, con los servicios de apoyo en terapia del lenguaje se deben trabajar las competencias lingüísticas de articulación, estimulación auditiva y lectura labiofacial. También en los servicios de primer y segundo ciclo de audición y lenguaje, que se encuentran en aulas integradas en algunos centros de educación especial, existen algunos aspectos para la mediación pedagógica y la evaluación. Entonces, como les mencionaba anteriormente, se debe fomentar las competencias lingüísticas de articulación, estimulación auditiva y lectura labiofacial. Además, es importante priorizar la habilidad de la dimensión manera de pensar, que considera el pensamiento crítico, pensamiento sistémico, aprender a aprender, resolución de problemas y creatividad e innovación. También es importante ajustar las lecciones A del plan de nivelación académica de primer y segundo ciclo y enfatizar el español como segunda lengua. Aplicar también diversas técnicas e instrumentos de evaluación y considerar que las personas
sordas están en un proceso continuo de adquisición del español como segunda lengua. Entonces es importante aplicar una serie de técnicas e instrumentos distintos que sean insumos para la prueba escrita. En el servicio de tercer ciclo y ciclo diversificado vocacional, es importante reforzar o lograr las habilidades de autodeterminación, autonomía e independencia. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, con la participación de las familias, el trabajo colaborativo, priorizando los aprendizajes esperados, desarrollando habilidades y destrezas que promuevan la inclusión social y laboral. Y como en reiteradas ocasiones se los he mencionado, en toda la mediación pedagógica debe implementarse el diseño universal para el aprendizaje, con las múltiples formas de motivación del estudiantado, las diferentes formas de expresar lo aprendido, las diversas maneras de presentar la información. Todo esto que les estoy mencionando para este servicio aplica tanto para el área académica como el área técnica y es sumamente necesario que se prioricen en los procesos de la comunicación, en las habilidades de lectura y escritura, en conceptos básicos de matemática, resolución de problemas y en habilidades y destrezas técnicas para la salida ocupacional y laboral. Ahora bien, en los centros de educación especial debemos recordar el retorno a la presencialidad, ya que la educación combinada se va a tomar como una excepcionalidad. Muy bien, para los diferentes ciclos de estos centros de educación especial, se tienen que basar para sus planeamientos didácticos en unos referentes programáticos que les menciono a continuación. Para el ciclo de preescolar o el nivel de preescolar, que abarca bebés, maternal 1 y 2 e interactivo 1, el planeamiento didáctico parte de la guía pedagógica para niños y niñas desde el nacimiento hasta los 4 años. El nivel de preescolar, que es interactivo 2 y transición, se utilizan las plantillas de planeamiento que se encuentran en la caja de herramientas y que corresponden al nivel de educación preescolar. Para el primer y segundo ciclo se utiliza como referente las plantillas para los centros educativos unidocentes que también se encuentran en la caja de herramientas. Y el tercer y cuarto ciclo utiliza como referente las plantillas de los módulos de los CINDEAS que también se encuentran en la caja de herramientas. Es muy importante priorizar las habilidades y conducta adaptativa que se trabajan en las plantillas de habilidades para la vida que se construyeron con los centros de educación especial y que abarca autorregulación, habilidad comunicativa y social, cuidado personal y vida en el hogar. Además, reitero que la mediación pedagógica debe realizarse desde el diseño universal para el aprendizaje. Y recordar nuevamente la participación activa de las familias. Para esto debemos utilizar el documento Acompañamiento a las familias de los estudiantes con discapacidad en los centros educativos. Ahora bien, los servicios de apoyo en educación preescolar y primer y segundo ciclos. Aquí, como pueden observar, aparecen todos los servicios que corresponden a estos niveles de educación preescolar, primer y segundo ciclo y que les menciono a continuación. Servicio de apoyo en retraso mental o discapacidad intelectual, servicio de apoyo en problemas emocionales y de conducta, problemas de aprendizaje, audición y lenguaje, discapacidad visual, discapacidad múltiple y terapia del lenguaje. Todos estos servicios deben dar seguimiento o regirse a partir de las disposiciones administrativas del centro educativo donde se encuentra ubicado el servicio de apoyo. Ahora bien, los servicios de apoyo de retraso mental o discapacidad intelectual, de discapacidad múltiple, discapacidad visual y problemas emocionales y de conducta se rigen por lo que se establece en el documento Líneas de Acción para los Servicios de Apoyo Educativo y recordando que además el servicio de apoyo en discapacidad visual y de problemas emocionales y de conducta tienen un cuaderno complementario que también, en el que aparecen también algunas disposiciones específicas. Ahora, el servicio de apoyo educativo en problemas de aprendizaje específicamente tienen que basarse en el plan Apoyemos la Lectoescritura.
Por su parte, el Servicio de Apoyo en Audición y Lenguaje continúa rigiéndose por el documento de normas y procedimientos que está vigente. Y el Servicio de Apoyo en Terapia del Lenguaje, para este servicio se sugiere que las lecciones de proyecto se utilicen para el acompañamiento del personal docente en el proceso de aprendizaje de la lectura y la conciencia fonológica. Ahora bien, el Servicio de Apoyo en Tercer Ciclo y Educación Diversificada, para este servicio es importante la articulación entre todos los docentes a cargo del grupo. Asimismo, el reforzamiento académico, las asignaturas a las que se les va a dar prioridad de reforzamiento académico son español, matemáticas, ciencias e inglés. Asimismo, la persona profesional de educación especial debe priorizar y trabajar las habilidades adaptativas con sus estudiantes a cargo, y la persona profesional de audición y lenguaje trabaja las competencias lingüísticas, comprensión y fluidez lectora. Es importante recordar que en este servicio no debe haber una superposición horaria. ¿Qué queremos decir con esto? Que el trabajo que realicen los profesionales de educación especial y de audición y lenguaje no debe coincidir con el horario que tiene establecido el centro educativo como parte de su malla curricular. Ahora bien, el Centro Nacional de Educación Helen Keller continúa trabajando con las orientaciones vigentes, aprovechando el trabajo que ellos habían realizado de homologar sus orientaciones al contexto de pandemia. Y también deben regirse y estar atentos a las disposiciones particulares que emita el Ministerio de Salud, recordando que el trabajo que realizan principalmente es en los hogares o las comunidades donde viven las personas estudiantes. Entonces, tienen que estar al pendiente de estas disposiciones particulares. Finalmente, los centros y servicios de apoyo en pedagogía hospitalaria, que tenemos el Centro de Apoyo Infanto-Juvenil, Hospital Dr. Calderón Guardia, tenemos el Centro de Apoyos del Hospital Nacional de Niños y el Hospital San Juan de Dios, así como el Servicio de Apoyo en Pedagogía Hospitalaria del Hospital Nacional Psiquiátrico y el Servicio de Apoyo en Pedagogía Hospitalaria del Hospital San Vicente de Paúl en Heredia. Todos ellos deben regirse por las orientaciones vigentes, asimismo acatar las disposiciones particulares que tienen los centros hospitalarios y dar continuidad al proceso educativo de la población estudiantil hospitalizada, convaleciente y recurrente a tratamiento médico. Esto sería de parte de nosotros como Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad. Agradecemos su atención y a continuación les muestro el correo electrónico por cualquier situación, duda o inquietud. El correo es apoyoseducativosdiscapacidad@mep.go.cl. Gracias.